de nuevo en la palabra del Señor. ¿Cuántos desean aprender hoy algo nuevo del Señor? Amén. Bueno, hemos venido estudiando, hemos venido haciendo una serie acerca de la oración, ¿sí? Yo no sé también si esta serie y estas enseñanzas, estas predicaciones han hecho que usted cambie en algo su manera de orar, que usted haya visto, voy a hacer esto diferente, voy a orar más, voy a pasar más tiempo en oración, voy a reunirme con otros a orar. No sé si ha pasado algo así en su corazón, en su vida. ¿Sí? ¿Ha cambiado su vida de oración en algo? Pues por lo menos en la mía, sí. Y es lo que quiero esta mañana también compartir con ustedes. Ah, Hemos hablado bastante acerca de orar, hemos visto ejemplos en la palabra de hombres orando, vimos el Padre Nuestro, vimos cuál era el contenido de ese Padre Nuestro. Y una parte en la oración es que nosotros podamos expresar a Dios nuestras necesidades, lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos, ¿cierto? Pero hay otra parte en la oración que no hemos hablado y que quisiera hablar esta mañana, y es que Dios escucha y Dios responde la oración. ¿Sabían eso? Dios escucha y Dios responde la oración. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros oramos, ¿cuándo queremos que Dios responda? Ya, ¿cierto? ¿Quiénes son de los que oramos y decimos, Señor, quiero que me respondas ya? Creo que la mayoría, ¿cierto? La mayoría somos de ese grupo de oradores. Oramos y queremos que el Señor ya al instante responda a nuestra oración. Pero vamos a ver esta mañana en varios lugares de la palabra oraciones que el Señor tardó en responder, pero respondió la oración. Y fueron tal vez horas, días, meses y años para que el Señor respondiera a una oración. ¿Estarías tú dispuesto esta mañana a decir, Señor, no importa el tiempo que tenga que orar, esperaré en ti, confiaré en ti, seguiré orando todo el tiempo que sea necesario? ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso hoy? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a tomar ejemplo en la palabra, en la escritura. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres esa fuente de agua viva, Señor. Y muchas veces cuando tenemos esa hambre y sed de ti, Señor, queremos venir a ti, queremos depositar en ti nuestra confianza, queremos depositar en ti nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dificultades y queremos que nos respondas ya. Pero también, Señor, así como tú puedes responder en un instante, tú también puedes decirnos que esperemos, que confiemos, que no desmayemos en seguir orando y clamando hasta ver la respuesta tuya, Señor. Gracias, Señor, por animarnos a través del ejemplo de estos hombres y mujeres en tu palabra, Señor, que hoy seamos retados, Señor, para no desmayar en la oración. Si aún implica, Señor, que tengamos que permanecer en oración durante muchos años, seamos constantes, fieles a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una primera historia que quisiera que, hoy vamos a ver varias historias, y yo quisiera que al final de la reunión, ojalá que el tiempo nos alcance, podamos reunirnos de a 4 o 5 personas y conversemos cuál fue la oración que más nos impactó esta mañana, por qué nos impactó y qué va a producir de cambio eso en nuestras vidas. Una primera oración que quiero mostrarles está en Génesis 24, ahí en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia. Génesis 24, versículos 12 al 15. Aquí encontramos cuando Abraham busca esposa para Isaac. Es una historia y un pasaje que me encanta, Génesis 24. Y entonces Abraham envía a un siervo, ¿sí? Le dice, busque una esposa para mi hijo Isaac, pero no quiero que la busques aquí, sino quiero que vayas a mi tierra, a mi parentela, y ve y búscala allá. Y él tenía que recorrer mucha distancia para ir hasta esa tierra, ¿sí? Y entonces mira la oración que hace este siervo en el versículo 12. Y dijo, él obedece a Abraham, recorre el desierto, va hasta donde tiene que ir a buscar
Y entonces está allí parado y dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de ¿qué? De hablar. Antes de que él terminara su oración, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿No les llama la atención eso? Antes de que él terminara de orar, antes de que dijera amén, ya venía la muchacha, Rebeca. Maravilloso. Algo que me llama la atención también de esta oración es como siempre que oremos, pensemos, esa oración que estamos haciendo, ¿qué vamos o qué estamos poniendo delante de nosotros para creer que Dios va a responder esa oración? Este siervo estaba diciendo, Dios que hace misericordia, ten misericordia con mi amo Abraham y respóndeme esta oración. Ojalá que esta mañana nosotros, antes de que oremos, siempre pensemos, ¿qué tiene que ver esta oración? ¿Qué tiene que ver esta petición? ¿Qué tiene que ver este deseo con Dios? ¿Cómo quisiera yo que Dios se manifestara a través de esta oración? Este siervo dice, tú eres un Dios de misericordia y como eres un Dios de misericordia, yo te pido que me concedas un buen viaje y yo pueda traer la mujer para mi siervo, para el hijo de mi siervo, que en este caso era Isaac. Y antes de que él terminara su oración, el Señor respondió su oración. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 12, Nuevo Testamento, empezando el Nuevo Testamento. Hechos 12, versículo 5. Aquí encontramos dice en el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué cosa? Sin cesar oración a Dios por él. Pedro había venido el Espíritu Santo, Pedro empezaba a hablar del Señor, a dar testimonio, y eso no le gustó a muchos y entonces lo pusieron preso en la cárcel. Cuando la iglesia se enteró de esta situación, ¿qué hicieron? Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor liberte a Pedro. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos sabían que Dios puede dar libertad, que puede sacar de la cárcel. Y entonces, dice en el verso 12 más adelante, Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa, está hablando de Pedro, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se enteran de que Pedro está en la cárcel. Dicen, vamos a orar porque Dios es todopoderoso. Dios lo puede sacar de la cárcel. Están orando y de pronto alguien golpea así urgentemente en la puerta. Déjenme entrar. Sale la muchacha que se llama Rode y no lo puede creer. Es Pedro. ¿Sí? Increíble. No habían terminado su oración, no habían dicho amén. Y el Señor de nuevo había respondido su oración. Otro ejemplo, Nehemías. Los hombres, vamos a empezar a estudiar el libro de Nehemías. Y Nehemías es un hombre
muy especial en el sentido que era un hombre que conocía a Dios. Y está aquí, en el capítulo 1, él se entera de cómo Jerusalén está destruida, sus murallas están en el suelo. Y él está en Susa, la capital del reino de Babilonia, y está allí. Y él escucha esa noticia y él se entristece. Y él empieza a orar y empieza a meditar qué puede hacer él por estos que están allí en Jerusalén, que son sus hermanos, que son judíos. Y entonces él está orando y él ora al Señor con esto en mente: Dios me puede dar gracia delante del rey. Yo quiero, y Dios puso en el corazón de Nehemías hacer algo para ir y reconstruir esos muros, porque él sabía que para poder ir a hacerlo necesitaba el permiso del rey. Y dice en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 4 al 6, capítulo 2. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces dice: oré al Dios de los cielos. Fíjense, Nehemías está delante del rey, él era el copero del rey. De repente él viene delante del rey, pero su cara está triste. Y el rey le pregunta: ¿algo te pasa, Nehemías? ¿Qué te pasa? Y entonces dice en el verso 3: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y entonces dice: oré al Dios de los cielos. Y esta fue una oración rápida. Esta fue una oración de decir: Señor, Nehemías no tuvo tiempo de irse al baño, Nehemías no tuvo tiempo de irse al bosque, no tuvo tiempo de ir afuera a orar al Señor, sino delante de él, estando delante del rey, él levanta sus ojos al cielo y dice que ora. Y tal vez su oración fue unas cortas palabras, una corta frase: Señor, dame gracia, dame sabiduría delante del rey. Y entonces le dice el rey: ¿qué cosa pides? Si el Señor estuviese, si el Señor hoy te dijera a ti: ¿qué cosa pides? ¿Estarías tú listo para decirle: Señor, esto y esto y esto? Nehemías había estado meditando qué podía hacer por sus hermanos judíos y habían pasado 4 meses. Y entonces cuando el rey le pregunta: ¿qué cosa pides? Dice: oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tenía claro su propósito. Señor, si te place a ti, envíame, mándame a Jerusalén. Yo quiero reconstruir las murallas. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ella lo había pensado, no lo cogió desprevenido. El rey le dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y él le dijo: va a durar 3 meses, 6 meses, esto es lo que voy a hacer, planeo hacer esto, necesito esto y esto. Y el rey dijo: está bien, vete. Imagínense, el rey Artajerjes le estaba dando todos los recursos, todo lo que él necesitaba para ir y reconstruir los muros. Necesitaba hombres, necesitaba madera, necesitaba materiales, todo, absolutamente todo se lo dio el Señor. Como resultado de una oración donde él simplemente alzó sus ojos, obviamente él había estado meditando qué le iba a pedir al rey cuando llegara el momento. ¿Qué le vas a pedir al rey cuando llegue el momento? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué estás meditando? ¿En qué cosas estás pensando? ¿Qué cosas estás leyendo? ¿Qué cosas Dios te está inquietando? ¿Cuál es ese proyecto que el Señor quiere que tú realices? Y tú le digas cuando sea el momento oportuno y el rey te diga: ¿qué cosa quiere que te hagas? Y tú le dices: Señor, envíame, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero que tú proveas, quiero que tú des. Y el rey diga: listo, vete, todo lo tienes, todo está dispuesto,
para hacerlo. 3 oraciones respondidas en el mismo instante. El siervo de Abraham delante de esta joven. Pedro liberado de la cárcel, la iglesia orando, clamando, y sin haber terminado la oración, Pedro golpeando a la puerta, diciendo: Dios me liberó, Dios envió a su ángel y abrió las puertas, los cerrojos se cayeron. Dios puede liberar, Dios puede sacar de la esclavitud las almas de los corazones de los hombres. Dios puede salvar. Y aún de pronto, antes de que nosotros pensemos, veremos a estas personas golpeando y diciendo: aquí estoy. Y no lo podremos creer, de la alegría, del gozo de lo que el Señor ha hecho. Nehemías, un hombre que había estado pensando, meditando para venir delante del rey y presentar su proyecto. Y cuando fue el momento, de nuevo el Señor respondió y le dice: vete, haz como has dicho. Aquí estoy yo, te proveo todo lo que necesites, hazlo, porque yo voy a bendecir eso. 3 cosas que el Señor nos muestra en medio de estas oraciones: que Él es Dios de misericordia, que es el Dios que liberta de la prisión y que es el Dios que da gracia delante de los hombres. Ahora veamos oraciones respondidas en el transcurso de horas, días, semanas o años. Un primer ejemplo de esto lo tenemos con José. En el capítulo 40 y 41 de Génesis se narra la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto. Estando allí, trabajó para Potifar un tiempo y luego fue encarcelado injustamente. Y estando allí en la cárcel de nuevo, conoce a 2 hombres que servían al rey también. El uno era panadero y el otro era copero. Los 2 tuvieron un sueño. José interpreta el sueño de los 2 hombres. El copero vuelve a su trabajo, vuelve a estar delante del rey, y el panadero muere al día siguiente. Y antes de que el copero saliera, José le dice: acuérdese de mí, háblele al faraón, dile que yo estoy acá, que me saque de aquí. Y entonces el copero le dice: está bien. Pero pasaron 2 años porque el copero se olvidó de su promesa. 2 años. ¿Qué hizo José en ese tiempo? Orar al Señor. Señor, cuando llegue el tiempo, yo sé que tú vas a sacarme de este lugar. Y entonces, ¿qué pasó? Que durante ese tiempo Dios probó la paciencia y la fe de José. Y Dios no se había olvidado de él. Y en el momento oportuno José llegó a ser el gobernador, el señor de toda la tierra de Egipto, el segundo después de Faraón. Qué cosa tan increíble. Cuando llegó el tiempo, no cuando él quiso, cuando llegó el tiempo. Pasaron 2 años. No era nada fácil estar uno preso injustamente. Pero él sabía y él confiaba que Dios haría todo de acuerdo a su tiempo y conforme a su voluntad. Algo que también me enseña estas oraciones es cómo Dios obra en el momento que tiene que obrar. No es cuando nosotros queramos. Él responde no cuando queremos nosotros, sino cuando Él desea manifestarse. Cuando Él ha de ser glorificado más y más. Y esto me llama la atención, de que Dios sea glorificado cuando oramos. Ahora vamos a ver otras oraciones, enseguida estas. Pero en el caso de José, diría José: yo no entiendo, Señor, ¿qué está pasando conmigo? No lo sé. Pareciera que te has olvidado de mí. Nos pasa a veces en la oración. Hemos orado y como que la oración no atraviesa el techo, como que sentimos que Dios no ha escuchado esa oración, como que Dios se olvidó del tema. Pero ¿saben una cosa? No, jamás. Dios siempre escucha la oración, siempre. Dios no se había olvidado de José, y a los 2 años lo sacaron de la cárcel y él fue puesto como el gobernador de toda la tierra. Otro caso, Ezequías
en el libro de Segunda de Reyes 20, 5 y 7. Segunda de Reyes. Capítulo 20. Este rey llegó un momento en que se enfermó. Y dice, vamos a leer desde el 1. Ezequías, Segunda de Reyes 20, 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración. Yo no sé tú por qué estás orando hoy día intensamente. Y has orado un día, 2 días, semanas, meses, años. Pero hoy el Señor te dice: yo he oído tu oración. Y puede que no te ha respondido todavía, pero Él ha oído tu oración. Y saber que Él oye nuestra oración hace que nosotros querramos seguir orando. Aunque no tengamos la respuesta, aunque no sepamos cómo Dios va a responder, Él ha oído y sigue oyendo y seguirá oyendo nuestra oración. Y le dice a Ezequías: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Saben? Hay oraciones que nos hacen llorar, que nos quebrantan, que nos emocionalmente, sentimentalmente, nos afectan tanto, que nos hacen llorar, que nos hacen gemir. Pero ese Señor también escucha esas oraciones, también ve esas lágrimas y dice: he aquí, yo te sano. ¿Y qué pasó? Que al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Isaías va donde Ezequías y le dice: ¿sabes qué? El Señor te dice: vas a morir, ordena tu casa. Ezequías se vuelve contra la pared y ora al Señor y llora. Le dices tal vez: Señor, no quisiera partir todavía, ten misericordia de mí, déjame otro tiempo. Y el Señor le responde, porque Isaías ya iba de salida cuando el Señor le dice: devuélvete, Isaías, dile a Ezequías que lo voy a sanar y que le voy a dar 15 años más de vida. Y entonces él se devuelve, y en 3 días había sido sanado y vivió 15 años más. Una respuesta rápida también a esta oración. Otro personaje, Daniel. Daniel 10:12. Daniel también había estado orando, clamando al Señor. Y entonces algo pasó con esta oración. Dice en el 12, Daniel 10:12, dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mis hermanos, de nuevo, Dios escucha la oración desde el primer día. Él lo tiene escrito, Él lo tiene marcado, Él lo tiene señalado. Desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí
con los reyes de Persia. Daniel había estado orando, pero vino oposición de parte de Satanás para que esa respuesta llegara. Pero la respuesta vino. Dios respondió la oración y a pesar de la oposición de parte de Satanás, vino la respuesta. Y en este caso, esta oración se convirtió en una lucha contra los poderes espirituales de maldad, pero el Señor salió victorioso, el Señor trajo la victoria para Daniel. Una última oración de este sentido, Abraham, Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18 al 21. Aquí tenemos a Abraham, el padre de la fe. Cuando Abraham tenía 75 años, el Señor le llamó y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y que de su descendencia iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero pasó el tiempo y no llegaba el hijo. No llegaba ese primer hijo. ¿Cómo se siente uno? Frustrado. Tal vez Dios se equivocó, tal vez yo me engañé o tal vez algo pasa. Porque oro y oro para que el Señor responda a esa promesa que ha hecho y no pasaba nada. A tal punto llegó el desespero que la esposa de Abraham le dio su sierva para que tuviera un hijo y entonces nació Ismael. Pero no era el plan de Dios. La bendición no iba a venir por ahí. Y cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90, imagínense, dos ancianitos teniendo un hijo, y más aún Sara estéril. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y ahí nos lo dicen Romanos 4, versículo 18, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Dios, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué ejemplo de fe? No se debilitó, no decayó, sino que siguió rogando, esperando, confiando, declarando que Dios era todopoderoso, que Él era fiel para cumplir sus promesas. Y a veces Dios usa las circunstancias en nuestras vidas para probar nuestra fe, para ver realmente qué tanto le conocemos, para ver qué tanto le amamos, para ver qué tanto le buscamos. Pero es allí cuando Él quiere ser glorificado. Es allí cuando oramos y decimos de nuevo: Señor, no entiendo lo que está pasando, me duele, sufro, hay lágrimas por esta situación que está sucediendo. Pero a pesar de todo esto, Señor, lo único que deseo es que tú seas glorificado. Lo único que quiero es que si esto te va a glorificar a ti, no importa mi dolor, no importa mi sufrimiento, lo voy a hacer porque tú vas a responder un día. Y entonces, a los 100 años, a los 90 años de Sara, viene el hijo. ¿Cómo sería el corazón de Sara y de su esposo Abraham con ese bebé a esa edad, sabiendo que era el resultado de la promesa? Ahí estaba la promesa hecha realidad. La podían ver, la podían palpar con sus ojos.
Lo mismo sucedió con el Señor Jesús cuando resultó el tiempo, cuando vino el tiempo determinado por Dios, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Nació en un pesebre. ¿Y cómo serían los ojos también y el corazón de José y de María contemplando a este bello bebé que iba a ser el Salvador del mundo? Finalmente, después de haber conversado esta mañana, de haber hablado de estos ejemplos, oraciones respondidas mientras estaba orando, el siervo de Abraham, Pedro, Nehemías, las oraciones que duraron más tiempo para responder, José 2 años, Ezequías 3 días para responder, Daniel 21 días para que el Señor respondiera, Abraham 25 años para que el Señor respondiera. Quiero ir a una última ilustración que es Juan 11, versículos 3 y 4. Juan 11 es ese capítulo especial cuando Jesús resucita a Lázaro. Y esta es una oración que me impacta mucho, porque es una oración que tiene una respuesta después de que murió Lázaro. O sea, él murió sin ver la respuesta, pero el Señor estaba obrando, el Señor se iba a glorificar de una manera muy especial. Dice en el capítulo 11 de Juan, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y yo, cuando leo este versículo 3, estas mujeres, viendo a su hermano enfermo, no se nos dice que estaba grave, no se nos dice que iba a morir, simplemente se nos dice que estaba enfermo. Y dice que envían a Jesús que estaba en otra ciudad y le mandan una razón, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y yo veo aquí una oración que tiene patitas y tiene manos. 2 personas o 3 personas, no sé cuántas personas, un grupo, van al Señor y le llevan este sufrimiento, este dolor. Señor, el que amas está enfermo. El Señor recibe la noticia en el verso 4, oyéndolo Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso lo dice el Señor. ¿Y qué pasa? Al cabo de 4 días muere Lázaro. Bueno, muere Lázaro. Y entonces, pues el Señor va a donde está Marta y María. Y entonces en el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Habrá algo más duro que ver morir a alguien, que ver partir a alguien? Qué dolor, ¿no es cierto? Qué sufrimiento, qué soledad. Ya no hay nada que hacer, ya se murió. No hay nada que hacer. Pero el Señor había dicho que esa enfermedad iba a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por ella. Pero aquí está María haciéndole el reclamo, Señor, ¿ya para qué? Llegaste tarde. ¿Cómo vas a responder por esto? A veces nos pasa eso en nuestras oraciones. ¿Ya para qué, Señor? Ya se perdió el negocio, ya, bueno, lo que sea. ¿Ya para qué, Señor? Pero Dios tenía planes, Dios tenía propósitos en esa situación. Y entonces dice que va el Señor a la tumba donde está Lázaro y allí dice que Él llora y allí también Él ora al Señor. Y entonces en el 39 dice Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya porque es de 4 días. O sea, el Señor había llegado 4 días tarde a responder. Pero Él no llega tarde, jamás llega tarde. Llegue ya, es de 4 días, ya está descompuesto.
En el verso 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, qué cosa? Verás la gloria de Dios. Eso nos dice el Señor esta mañana. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo esta mañana quiero decir, Señor, yo quiero creer. Puedo que me gana más mi incredulidad, me gana más mi duda, me gana más. Porque a veces es lo que cuando hablamos de esas barreras para la oración, ¿no? A veces pensamos que Dios no puede hacer y por eso no vamos a Él, no recurrimos a Él. Pero aquí Jesús está diciendo, si crees, verás lo que es imposible, lo que usted humanamente no puede creer que pueda pasar, que el hermano, que el primo, que el esposo, que el hijo vengan al Señor un día, a veces ni lo podremos creer, pero si lo creemos, el Señor lo puede hacer y lo hará. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Dios escucha la oración? Claro que sí. El Señor Jesús tenía esa confianza. Lázaro ya llevaba 4 días muerto, pero ahí estaba Lázaro frente a aquel que da la vida, frente a aquel que le había creado, frente a aquel que hizo el mundo, el universo, todas las cosas, el que tiene el poder de todo. Una de las cosas que yo he valorado y he aprendido mucho más en este tiempo de esta serie de oraciones es eso, creer que Dios es todopoderoso. Y decir, Señor, esto te lo pido porque yo sé que tú eres todopoderoso. Señor, esto te lo pido porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Señor, esto te lo pido porque tú puedes dar gracia delante de los hombres. Señor, esto te lo pido porque tú eres santo. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Tú eres quien ha de ser glorificado. Si esta prueba, si esta situación me trae dolor, sufrimiento mientras tú la solucionas, no importa, Señor. Estoy dispuesto a dar testimonio de que tú vives, de que tú eres real, de que tú puedes hacer todas las cosas. Y entonces, en el verso 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y qué pasó? ¿Cómo Dios se glorificó en esta situación? Verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Dios se glorificó grandemente. Me imagino Marta y María, las hermanas de Lázaro, sorprendidas. Ellas sabían que Jesús era la resurrección y la vida, pero ahora lo estaban viendo, por lo menos físicamente con su hermano, que Él resucitaría y resucitó para volver a morir, sí. Pero ahora, así como nosotros un día podamos morir, tenemos esa esperanza de resurrección, de vida eterna. De que moriremos en este mundo, sí, porque vamos a morir un día, pero no sabemos si antes de que el Señor venga y podamos partir a este mundo a su gloria, sin ver la muerte acá, o muriendo, ser levantados de entre los muertos y estar con Él para siempre. Muchos le glorificaron, muchos creyeron en Él. Era parte de la gloria de Dios que ellos vieran con sus ojos el poder de Jesús, el poder y el amor de Dios dando vida para salvar. Algunas conclusiones, mis hermanos, esta mañana. Dios conoce de antemano nuestras oraciones, aún antes de que nosotros le pidamos. Dice en Isaías 65:24, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan,
yo habré oído. En el Salmo 139, 2 al 4 dice, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no están las palabras en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú las sabes todas. Otra conclusión esta mañana que es, Dios oye nuestra oración desde el primer momento, aun cuando la respuesta tarde en llegar. Yo he oído tu oración, y aquí yo te sano, le dijo el Señor a Ezequías. Daniel, no temas, porque desde el primer día fueron oídas tus palabras. Jesús diciendo, yo sabía que siempre me oyes. Cuando oramos a Dios, siempre va a dar su respuesta en el momento en que lo necesitamos. Nuestras oraciones pueden transformarse en luchas, intercediendo unos por otros, porque Satanás se está poniendo, porque Satanás quiere interferir para que recibamos la respuesta, pero Dios dará la respuesta. Perseveremos y no abandonemos esta lucha. Dios puede poner a prueba nuestra fe cuando tarda su respuesta y parece que se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Hemos de perseverar como Abraham, aun cuando nos parezca que no hay esperanza, porque Dios es el Dios de los imposibles. Y finalmente, Dios es soberano y Él es el Señor del tiempo para responder en el momento oportuno para que Él sea glorificado. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tantos ejemplos hermosos, Señor, en tu palabra, que nos animan esta mañana, Señor, a seguir orando. Padre, qué consuelo saber que no te has olvidado de nuestras oraciones, que no te has olvidado de nuestras súplicas, de nuestros ruegos, que no te has olvidado, Señor, de lo que nos duele, nos aflige. Y desde el primer día, Señor, lo has escuchado. Señor, sabes también la urgencia que tenemos en varias de nuestras peticiones, Señor. Sabes también, Señor, cuánto anhelo y deseo tenemos, Señor, de que pasen las cosas que estamos orando. Pero también esta mañana queremos decir, Señor, que confiamos en ti, que descansamos en ti, Señor, y que esperaremos en ti, Señor, el momento propicio para la respuesta, Señor, aun cuando eso implique para nosotros sufrimiento, dolor, prueba, lágrimas. Señor, fortalece nuestra fe en medio de este tiempo de oración, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para motivarnos, animarnos unos a otros, Señor, a orar, a permanecer, a no desistir, Señor, en las cosas que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor amado, para crecer en fe, para crecer en conocerte más, Señor, y que nuestra oración cada vez hable más de ti, Señor. Nuestra oración cada vez más venga sustentada, Señor, por tu palabra, por tus promesas, por lo que tú nos has dicho, por lo que tú nos has mostrado, Señor, en ella. Padre, que podamos descansar en esta mañana, presentando a ti nuestras peticiones, nuestras oraciones, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que responderás en el momento apropiado. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo. Amén.